Hola, ¿qué tal? Dios la bendiga. Yo soy el pastor José Rivas y me encuentro en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Es para mí un privilegio y un honor poder contar con su atención para traerles un consejo de la palabra de Dios. En este momento quiero hablarles de la gran bendición que tenemos nosotros los creyentes de poder orarle al Dios Todopoderoso y recibir de Él mucho más allá de lo que le pedimos. Para eso quiero invitarles a que lean conmigo en el libro de Jeremías capítulo 33 verso 3, que dice de la siguiente manera: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo encontramos pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios capítulo 3 verso 20, dice de la siguiente manera: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Con estos dos versículos tenemos como base para saber de esta gran bendición que tenemos nosotros, de que a la hora de pedirle al Señor, Él nos responda mucho más allá de lo que le pedimos. Y el primer ejemplo que quiero traerles a ustedes se encuentra en el libro de Génesis capítulo 15 en adelante. Y para la gloria de Dios y para la vergüenza del diablo, la escritura en el libro de Génesis capítulo 15 dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Abraham ya había pasado un gran tiempo desde que salió de su ciudad natal, Ur de los Caldeos. Se encontraba cerca de una ciudad que salió con su papá unos 10 años. Luego de esos 10 años, cuando su padre muere, él recibe una pequeña herencia y baja hacia las tierras que el Señor le prometió que le daría, donde fluirían tierras que fluyen leche y miel. Estando un tiempo ahí, en un valle, viaja hacia Egipto por una recesión mundial y regresa después de muchos años de nuevo, pero ya vuelto un millonario. Entonces su sobrino él se separa, su sobrino Lot se separa de él y muchos años después es capturado, y ahí es donde su tío Abraham lo rescata y hay un encuentro con el místico rey y sacerdote Melquisedec, en la que Abraham recibe pan y vino y él le da los diezmos de todo el botín. Ahí es cuando dice: después de todo esto, entonces el padre Abraham recibe una visión. Y la visión es la voz de Dios hablándole, diciéndole: no temas. Es probable que había temor en la vida de nuestro padre Abraham. Yo soy tu escudo, una protección, una promesa de protección.
y tu galardón será grande sobremanera. Todas esas palabras que vienen directamente del Dios de los cielos, pudo haber dado un fuerte ánimo a nuestro padre Abraham. Sin embargo, bajo la circunstancia en que él se encontraba, donde había prosperado mucho, pero no tenía hijos, él le hace un reclamo a Dios pidiéndole un hijo. Y en ese momento, cuando él le pide a nuestro Dios Todopoderoso un hijo, Dios viene y lo saca del lugar donde está. Él se encontraba dentro de una carpa y el techo, la visión de nuestro padre Abraham estaba hasta ahí, hasta el techo de la carpa. No podía ver más allá, como dicen uno, no puede ver más allá de sus narices. Su visión no llegaba más allá del techo de su carpa. Por eso él estaba actuando como actuaba y por eso pensaba como pensaba y por eso hablaba como hablaba. Y por eso Dios lo saca de ahí y lo lleva a un techo infinito como es el cielo. Y ahí es donde le dice, mira las estrellas del cielo, cuéntalas. La respuesta es no se puede contar. Pues bueno, así va a ser tu descendencia. En otra oportunidad, en el mismo libro de Génesis, Dios le dice a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena que está sobre la mar. Primeramente, para decirle, te voy a dar hijos tan innumerables que no se pueden contar, son incontables. Pero aparte de eso le habló de dos tipos de generaciones. Una como las estrellas de los cielos y otra como la arena que está sobre la mar. La descendencia que está sobre las arenas de la mar es una generación terrenal. Y esa promesa se cumple de dos maneras. Una, a través de su hijo que tuvo de su esposa Sarai o Sara, llamado Isaac, el cual es el fundador junto con su hijo Jacob y las 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, son los que formaron el pueblo de Israel. Pero también Abraham tuvo un hijo llamado Ismael. Entonces, esa generación terrenal se formaron de dos pueblos y de dos naciones. Una, el pueblo hebreo, y otra, el pueblo árabe. Esas son descendencia de nuestro padre Abraham y representan la generación de la arena sobre la mar. Que de acuerdo a la visión o a la promesa divina, de una forma metafórica, sería tan incontable como las arenas que están sobre la mar. Pero hay que recordar que aparte de eso también Dios le dijo que iba a ser como las estrellas del cielo su generación, también incontable. Una generación celestial representada en esta forma de hablarle nuestro Dios a nuestro padre Abraham, como las estrellas del cielo. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis, ahí vamos a encontrar en el capítulo 7, verso 9, que dice de la siguiente manera: después de esto miré ya aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición
y la gloria y la salvación y la acción de gracia y la honra y el poder de la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí un grupo de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones que son innumerables. No se pueden contar. Este es el cumplimiento de esa promesa que el Señor le dijo a Abraham, que se tendría una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Quiere decir que entonces Dios recibió una petición de parte de nuestro padre Abraham, que le estaba pidiendo un hijo. Y el Señor, a cambio de esa petición, le dio 2 generaciones, una terrenal y otra celestial, ambas incontables, como las estrellas del cielo y como la arena que está sobre la mar. De modo que aquí encontramos un ejemplo claro de que a la hora de nosotros los creyentes pedirle algo a Dios, tenemos la posibilidad de ser bendecidos con una respuesta que va mucho más allá de lo que nosotros le pedimos. Ese es un privilegio entonces que lo tenemos todos, tanto usted como yo. Por eso, a la hora de acercarnos a Dios ante la presencia del Dios de los cielos, para pedirle algo no debe de quedar ninguna duda, sino por el contrario, estar completamente seguro que el Señor Dios tiene el poder para darnos más de lo que le pedimos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, creyendo a esta promesa divina, considerándome tanto yo como todos mis hermanos y hermanas que están viendo este video, el privilegio de poder orar a ti y recibir mucho más allá de lo que te pedimos. En el nombre de Jesús, concédanos esa bendición. Gracias por su atención y será hasta en otra oportunidad. Si usted quiere comunicarse con su servidor y amigo el pastor José Rivas, lo puede hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, que es jrivas777. Repito, jrivas777. Y a través de Facebook usted puede conseguir el ministerio Jesucristo Hoy. Jesucristo Hoy, y estas formas son las que usted puede ponerse en contacto con su servidor. Será hasta la próxima y que Dios lo bendiga.